En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo. Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor nos acompañe en esta mañana. Un cordial saludo para todos nuestros radioescuchas. Un saludo cordial para todos aquellos que nos van a estar siguiendo por Facebook. Esperamos en Dios que podamos completar esta transmisión. Tenemos problemas con la señal, pero vamos a hacer todo lo posible para llevar en esta mañana el mensaje de la palabra de nuestro Padre bendito. Así es que sean todos bienvenidos. Es un orgullo poderles tener sintonizándonos o siguiéndonos en esta plataforma de Facebook y esperando que el Dios Todopoderoso derrame bendiciones en la vida de cada uno de ustedes. Que nuestro Padre Celestial nos ayude y nos fortalezca en esta mañana, nos acompañe en todas las actividades y que nosotros, hermanos, nunca nos apartemos de Él ni nos soltemos de su mano. Así es que gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos. Les decía un fuerte abrazo, un cordial saludo de su hermano en Cristo, Sergio Jiménez Martínez, transmitiendo desde aquí de la Iglesia de Cristo en Colonia Paso Real, en San Fernando, Tamaulipas, México, quien le desea lo mejor de lo mejor. Y gracias, sinceramente, de todo corazón, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar mirando este programa, por estarnos sintonizando, por preferir esta estación de radio por internet, Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a nuestros hermanos que ya se han unido a este programa. Tenemos a Raúl Mayanza que se ha unido. Muy buenos días, el Señor te bendiga. A Rosario Lizárraga que se ha unido, Dios le bendiga. A Sandra Liz Prado, que Dios, a Ever N. Godoy Ramos que se ha unido, que Dios le bendiga. Hermanos, muchísimas gracias por estarnos siguiendo, por estar en este momento dispuestos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Hoy quiero compartir un tema para que nosotros lo disfrutemos, un tema de la palabra de Dios, un tema muy importante, tanto para los que ya conocemos a Dios, para los que ya somos cristianos, como es de suma importancia también para aquellos que no lo son. Todo ser humano necesita ver a Jesús. Y nosotros, hermanos, somos los que necesitamos ayudarlos a ver a Jesús. La Biblia, hermanos, nos presenta al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense bien, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Después de leer esta porción, haremos nuestra oración por esta predicación. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias por ese amor tan grande que tienes para el género humano. Gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias porque tú decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo para salvar al mundo. Gracias porque tu Hijo ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Nosotros hemos aprovechado esta oportunidad. Hoy, Dios Todopoderoso, te estamos siguiendo a través de tu Hijo Jesucristo.
A través de tu Hijo Jesucristo nos fortalecemos cada día. A través de Él elevamos nuestras plegarias, nuestras súplicas, nuestros ruegos. A través de Él te pedimos perdón y misericordia por nuestras debilidades y ofensas. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da la luz. Él es el que nos da esperanza. Por medio de Él, Padre Celestial, podemos estar en tu presencia. Eterno Dios, ayúdanos en esta mañana a entender el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a aprender un poco más y estar siempre cerca de ti, estar en comunión contigo. Ayuda también, Padre, a nuestros hermanos que están enfermos. Ayuda, Padre Celestial, a aquellos que están atribulados por algún problema en sus vidas. Tú eres el bálsamo de alivio. Tú eres, Padre Celestial, el único que tiene el poder para sanar nuestras enfermedades a través de tu Hijo Jesucristo. Tú eres el único que puede refrescar y dar paz a nuestro corazón. Tú eres el único que puede consolar nuestra alma. Gracias, Padre Celestial, por tu infinito amor y tu misericordia tan grande. Ayuda también, Señor, a todos los que estaremos llevando el mensaje de tu palabra el día de hoy. Padre, ese mensaje que estaremos sembrando en los corazones de aquellos que no te conocen, esa semilla de tu palabra para que pueda germinar, para que un día, Padre Celestial, pueda crecer y dar fruto conforme a tu voluntad. Ayuda a todos tus siervos, Padre, que han estado y que estarán predicando en este día y en los días venideros. Ayuda a tu iglesia, Señor, a vencer todos los obstáculos. Ayuda a mis hermanos a superar, eterno Dios, todo problema y seguir adelante cada día confiando en ti. Sabemos, Padre, que tenemos un enemigo que trata de destruirnos, pero tú eres el Dios todopoderoso y no hay nadie más como tú. Por eso clamamos a usted, soberano Dios, por su amor y su misericordia. Nos hemos rendido a sus pies. Gracias por su infinito amor. Gracias por nuestros hermanos que ya están unidos en este programa, por aquellos que nos estarán sintonizando. Gracias, Padre bendito. En Cristo Jesús oramos y damos las infinitas gracias. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos a Raúl Mayanza que dice amén, mi hermano, Dios le bendiga, gracias. Sandra Liz Prado dice buenos días, hermano, Dios le bendiga, gracias por sus saludos. Entonces les decía, hermanos, todo el mundo, todo ser humano necesita ver a Jesús. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, la palabra de Dios nos dice que todos los seres humanos han pecado. Romanos 3:23, nosotros podemos leer allí que la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos hemos cometido pecado. Desde el inicio de la creación, encontramos a Adán y a Eva desobedeciendo, rebelándose en contra de Dios y por causa de ellos entró el pecado al mundo. Y como consecuencia trajo muerte, división, enemistades, pleitos, herejías, idolatrías, hechicerías, todo lo que nosotros podamos agregar. Vemos entonces, hermanos, que en el Salmos 14:2 también habla de que Dios se asomó por encima de los cielos para ver si había algún entendido que le buscara. Y tristemente, hermanos, no encontró a ninguno. Todos se habían descarriado, a una, dice, se habían apartado del camino de Dios. Entonces, cuando el mundo, hermanos, está hundido en el pecado, lo único que queda es tener a un Salvador. La misericordia de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande para usted y para mí, que dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra de Dios en el verso 17,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se da usted cuenta por qué el mundo necesita ver a Jesús? ¿Se da usted cuenta por qué necesitamos ayudar a las gentes a ver a Jesús? Porque la palabra de Dios dice que todos han pecado y que cuando se peca se está destituido de la gloria de Dios. La persona es separado de la presencia de Dios. Isaías 59, 1 y 2 nos dice que no es que la mano de Dios se haya acortado para salvar. No es que el oído de Dios se haya hecho sordo para oír. Usted ha escuchado muchas personas en muchas ocasiones que dice, Dios no me ayuda, Dios no me escucha, Dios no existe, porque si existiera me ayudara y me escuchara. Pero ¿qué dice la palabra de Dios allí? Que los pecados de nosotros han hecho una división, de tal forma que aunque Dios quisiera ayudarnos, no se puede, porque usted y yo, por nuestro pecado, no lo permitimos. Por la desobediencia, por la rebeldía, por la maldad en el corazón del ser humano, Dios no puede entrar a ese corazón, porque Él, hermanos, no tiene ninguna comunión con el pecado. Ama al pecador, pero el pecador necesita estar dispuesto a alejar el pecado de su alma, de su corazón, de su cuerpo. ¿Por qué necesita el mundo ver quién es Jesús? Bueno, vea usted lo que dice Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Vea usted quién es Jesús. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 9, versículo 6. Hablando del Señor Jesucristo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se da cuenta quién es Jesús? Las profecías de Isaías dicen que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El mundo en la actualidad necesita paz en su corazón. ¿Y quién es el único que puede ofrecer la paz? ¿Quién es el príncipe de la paz? La paz que verdaderamente trae contentamiento al alma es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios fuerte. Él, hermanos, es el Padre eterno. Por eso es, hermanos, que el mundo necesita ver a Jesús. Ahí mismo, pero en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Pero veamos lo que dice referente a esto en el capítulo 1, versículo 23 de Mateo. Vea usted lo que dice ya en Mateo capítulo 1, 23, hablando de lo mismo que dijo Isaías. He aquí, una virgen concebirá a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros, dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero todavía más, ¿por qué necesita
el mundo ver a Jesús? ¿Por qué necesitamos nosotros ayudar al mundo a ver a Jesús? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y veamos lo que se dice esto en esta porción de la Escritura. Versículo 29. Hablando Juan el Bautista de Jesús, dice en el verso 29, Juan 1:29, Evangelio de Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Se da usted cuenta por qué razón el mundo necesita ver a Jesús? ¿Se da usted cuenta por qué usted y yo necesitamos ayudar al mundo a ver a Jesús? Porque el mundo, hermanos, está sumido en el pecado, está inmerso en la inmundicia, en la perversidad, en la maldad, y necesita de un Salvador. Dios desea que el ser humano se salve. Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo aceptó venir a este mundo y sufrir todo el martirio que sufrió para poderlos librar de la condenación eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede quitar el pecado de las personas? ¿Quién puede borrar la maldad del ser humano? ¿Quién es el único que tiene autoridad para limpiar los pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el mundo necesita ver a Jesús. Por eso es que usted y yo necesitamos ayudar al mundo a ver a Jesús. Todavía más, ¿qué va a hacer nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es? Hechos 17:31 nos habla de Jesús también. Dice así. Hablando en el verso 30, dice que Dios manda a todos los hombres, pasando por alto que su ignorancia les pide que se arrepientan. Dice en el verso 31, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. El único que se ha levantado de los muertos y sigue vivo y estará vivo eternamente es el Señor Jesucristo. Nosotros podemos encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que el apóstol Pedro le dijo al pueblo de Israel que nuestro Padre Celestial levantó, dice en Hechos capítulo 2, verso 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El verso 22 nos dice que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, fue levantado por Dios de la muerte porque era imposible que fuera levantado por ella. Y ese Jesús del que estamos hablando va a ser el que va a juzgar un día al mundo con justicia. Lo podemos ver en Mateo capítulo 25, verso 31. Mateo capítulo 25, verso 31, dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga
esto es el Señor Jesucristo en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Viene un juicio para toda la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que va a llevar este juicio y va a hacer una separación. Será Él el quien decida quién entra al reino de su Padre, y será Él quien decida quién será lanzado al fuego eterno. Por eso es que nosotros necesitamos a ver a Jesús, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que puede dar vida a todos aquellos que están muertos en el pecado. Quiero saludar a Carlos Castro, que se ha unido. Buenos días. Emilio Ochoa Rivera se ha unido. Emilio, hermano, Dios te bendiga. Saludos cordiales. Rosa Jiménez, nuestra hermana, dice: bendiciones, hermano Sergio, Dios te bendiga. Gracias. Priscila de León se ha unido. Dios le bendiga. Maggie Márquez Sorina, Dios te bendiga. Saludos cordiales a tu familia. A Zair. Y saludos a Zaida Leal Galván, que se ha unido. Dios le bendiga, hermana. A nuestra hermana Norma Esther López, que se ha unido y que nos dice buen día. Saludos, hermana Norma. Sigo mirando, dice Esther, dice los saludos a la familia. Gracias, hermana Norma. Saludos cordiales a todos. Entonces, hermanos, estamos viendo el tema de ayudar al mundo a ver a Jesús. Usted y yo tenemos la responsabilidad de ayudar al mundo a ver a Jesús. Todos necesitamos, hermanos, de una ayuda. Todos necesitamos, hermanos, ser ayudados para ver a Jesús. Vamos a ver un ejemplo. En el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, vamos a leer en el capítulo 19. Hay algo muy hermoso que aprender de este hombre llamado Zaqueo. Y dice así, quiero que busquemos el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Dice así. Verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subía a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Fíjense bien, aquí encontramos a un hombre que tenía el deseo de ver quién era el Señor Jesucristo, ¿sí? Vemos, hermanos, que este hombre era una persona de pequeña estatura, no de mediana, era de pequeña estatura, y tenía en su corazón el anhelo de ver quién era Jesús. Quería mirar a Jesús. ¿Qué tanto había oído de Jesús? ¿Qué tanto sabía del Señor Jesucristo? ¿Había oído los milagros del Señor Jesucristo? ¿Había oído que Él había perdonado los pecados de los hombres? Tal vez. Y eso, hermanos, le instaba a él, eso lo orillaba a él a ver quién era. Quería conocerlo. Quería saber quién era Jesús. ¿Cuál era la razón que lo movía a ver a Jesús? ¿Por qué este hombre que tenía tantos obstáculos, que tenía, hermanos,
tantos problemas que era pequeño de estatura, ¿sí? Deseaba ver a Jesús. ¿Por qué quería mirarlo? ¿Por qué quería conocerlo? Bueno, hablamos al principio que en Romanos 3:23 y Salmos 14:2 en adelante, dice que todos los hombres han cometido pecado, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y que cuando se peca, se está destituido de la gloria de Dios. Zaqueo, hermanos, había pecado. Él era un hombre que había acumulado una gran riqueza, una gran fortuna, pero la había acumulado por medios fraudulentos. Se lo demuestro. Dice el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo estaba consciente de que en muchas ocasiones había cobrado un impuesto de más, había sido injusto con las personas, los había defraudado, cobrándoles el precio más alto. Y él no vivía en paz. Él no vivía, hermanos, tranquilo. Él lo acusaba a su conciencia. Él necesitaba, hermanos, de esa paz que solo nuestro Señor Jesucristo puede ofrecer. Él estaba urgido de esa paz que nuestro Señor Jesucristo vino a dar a este mundo. Él sabía, él estaba consciente de que era pecador. Él sabía, hermanos, de que no podía seguir viviendo de esa manera, que él necesitaba estar tranquilo, que él necesitaba una reconciliación, que él necesitaba del Señor Jesucristo. Por eso es que buscaba a Jesús, porque él quería encontrar la paz que solamente nuestro Señor Jesucristo ofrece. Nosotros, hermanos, necesitamos también la paz de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, la humanidad, hermanos, está hundida en el pecado. La humanidad, hermanos, necesita de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, necesitamos ayudar al mundo que conozca a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Doy tiempo a que lo busquen. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Zaqueo tenía miedo. Zaqueo estaba turbado. Zaqueo necesita estar en paz con Dios. Zaqueo sabía que había hecho lo malo. Zaqueo sabía que había defraudado a sus hermanos. Zaqueo sabía que había sido injusto. Pero Zaqueo también sabía que solamente el Señor Jesucristo podía ofrecerle la paz que su corazón necesitaba. Por eso es que él decide buscar a Jesús. Los obstáculos para ver a Jesús que se nos mencionan aquí en este capítulo 19 son 4. Y quizás más, porque tenía a sus enemigos. No los podía ver. Zaqueo tenía miedo. Vean ustedes lo que sus enemigos le dicen en el verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No era bien visto por la sociedad. No era muy bien visto por sus vecinos. Tenía sus enemigos.
Tenía miedo que un día lo secuestraran. No dormía tranquilo. Tenía miedo de que un día le quitaran la vida para robarle sus bienes. No podía estar en paz. Dice que era jefe de los publicanos, que era rico, es el segundo obstáculo. Había una gran multitud, es el tercer obstáculo, y el cuarto era pequeño de estatura. Pero en medio de todo ese mar de obstáculos, como los tenemos nosotros hoy, como todo ser humano enfrenta una variedad de obstáculos, una gama de obstáculos, necesitamos de Jesús. Necesitamos ver a Jesús. Necesitamos ser ayudados para ver a Jesús. Necesitamos ayudar a la gente para que vea a Jesús. ¿Qué hizo? Dice que subió a un árbol, el verso 4, para verle, porque había de pasar por allí. Claro, Jesús Zaqueo no pensaba, no ilusionaba saludarlo. Zaqueo no ilusionaba que Jesús posara su mirada en él. Zaqueo, al igual que aquella mujer que estaba enferma de flujo y que decía, si solamente tocare el bordo de su manto, seré salva. Y lo logra y es sanada. Zaqueo decía, yo con solo mirarle, con solo verlo, podré estar en paz. Ese era su deseo. No ilusionaba más, sabía que no podía lograr más, porque una gran multitud, miles de gente, apretujaban al Señor Jesucristo, al grado de que a veces no podían ni comer, no tenían tiempo ni para descansar. Él tenía que subirse a una barca y hacerse al mar para poderse librar de la multitud que había malentendido a Jesús, que le buscaba por el alimento y por la sanidad, y no por la sanidad del alma, como muchos hacen hoy. Muchas personas buscan a Jesús porque quieren encontrar sanidad en su cuerpo, porque quieren encontrar riqueza, porque quieren encontrar bienestar material. Pero Jesús, hermanos, no ha venido a ofrecer eso. Jesús ha venido a ofrecer paz en el corazón y ha venido a perdonar los pecados de los seres humanos y ha venido a dar la promesa de una vida eterna junto al Padre Celestial. Ha venido a decirnos que Él ha preparado un lugar celestial en la cual solo podrán entrar todos aquellos que tengan fe en Él, que lo acepten como su Salvador, que le obedezcan, que guarden sus mandamientos, que confiesen que es el Hijo de Dios y que deseen ser bautizados para el perdón de sus pecados y permanezcan fieles hasta el último día de la vida. Seguimos leyendo que se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Ahora, traiga usted a su mente un árbol aproximadamente de 15 metros de altura, o mínimo, pongámosle más bajito, 10 metros. Un árbol que está a 2 metros de altura, uno no necesita levantar la mirada para verle. Un árbol que está a 5 metros de altura, no necesita usted levantar la mirada para verlo. Necesitaba ser un árbol alto, que tuviera ramas para que alguien se pudiera subir allí. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios en el verso 5. Dice que cuando llegó hacia arriba, miró hacia arriba. Perdón, cuando llegó, miró hacia arriba y vio a Zaqueo. La pregunta es, ¿cómo subió Zaqueo al árbol? ¿Usó una escalera? Tal vez usó una escalera. La pregunta es, ¿quién trajo la escalera? ¿Quién colocó la escalera? ¿Se imagina usted centímetros de 1 metro de altura, de 1 metro de estatura, perdón, de 1 metro de estatura, con una larga escalera? ¿Lo podía hacer rápidamente? ¿Verdad que no? ¿Necesitaba de qué?
de ayuda. A veces, hermanos, colocar una escalera, a mí me tocó trabajar con escaleras de 10 metros, de 11 metros, de 14 metros, y entre 2 o 3 nos apoyábamos, y yo no me considero pequeño de estatura, yo mido 1,65, una estatura media, y en aquellos tiempos que estaba fuerte, que estaba joven, como quiera batallábamos para parar una escalera en la pared de una casa. ¿Se puede usted imaginar, hermanos, a un hombre de 90, de 1 metro de estatura, batallando con una escalera solito? No es esto así. Zaqueo necesitó de la ayuda de sus sirvientes, de sus colaboradores, de sus trabajadores, de sus criados, como usted le quiera llamar. ¿Cómo se subió al árbol? Ese es si pensáramos, hermanos, que tuviera que haber usado una escalera. Pero si esto no fue así, subirse a un árbol sin ningún equipo, aún los que se suben a los postes de luz, necesitan un equipo y necesitan ser apoyados para colocarse el equipo de seguridad y poder subir. Yo no creo que Zaqueo haya traído allí en ese momento el equipo necesario para subirse. Quiero creer que entre varias personas, si es que no tenían una escalera, lo apoyaron para poder ayudarle a subir a este hombre a tomar la primera rama del árbol y él se pudiera colocar allí de manera estratégica. Necesitó de ayuda para ver al Señor Jesucristo. Hermanos, la gente hoy necesita de la ayuda de usted, necesita de la ayuda mía para ver, para conocer quién es Jesús, de quien ya hemos hablado. Usted y yo, hermanos, necesitamos ayudar a la gente a conocer a Jesús. Y pudiéramos hablar, hermanos, de otros personajes que tenían la necesidad de conocer a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de aquel hombre que se acerca al Señor Jesucristo? Aquel hombre llamado Nicodemo. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3? Vamos a leerlo. Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice que un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo era otro hombre pecador. Nicodemo era otro hombre que necesitaba ver a Jesús. Vamos a leer en el capítulo 12 del Evangelio de Juan otras personas que querían ver a Jesús. Verso 20, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20 y 21. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Jesús contestó: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Se da usted cuenta, hermanos, la necesidad que tiene el ser humano de ver quién es Jesús? Encontramos
hasta este momento 3 grupos de personas que necesitan ver a Jesús. Necesitaron de la ayuda de los demás. Estos hombres griegos le dijeron a Felipe: échanos la mano. Queremos ver quién es Jesús. Queremos conocerle. Nicodemo hizo lo mismo y Zaqueo hizo lo mismo. Querían ver quién era Jesús, pero necesitaron del apoyo de los demás. Necesitaron de la ayuda de los demás. Y nuestro deber, hermanos, es ayudar al mundo a ver a Jesús. El mundo necesita obedecer las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, no es opcional, sino que es esencial para que se disfrute la vida en la tierra y se tenga la esperanza de vida eterna en los cielos. ¿Sí? Nosotros, hermanos, necesitamos ayudar a Jesús. El mundo necesita urgentemente a Jesús, pero ¿cómo le va a ver? ¿Cómo podemos ayudar nosotros al mundo a ver a Jesús? ¿Cómo? Tenemos saludos de María Eugenia Rodríguez, nos dice buenos días, Dios les bendiga. María Isabel Cruz, hermana, buenos días, Dios le bendiga, excelente día. Nuestra hermana Flor González Copado, hermana Flor, buenos días, saludos cordiales, saludos ahí a nuestro hermano Roberto, salúdenos, denle un fuerte abrazo de mi parte, nomás no se aproveche mucho de él. Joel Mexicano se ha unido, Dios le bendiga, hermano. Flor González Copado dice, Dios le bendiga, hermano, saludos. Flor González Copado, amén. Narcisa Sandoval Llorente se ha unido. Nuestra hermana Lourdes Aracena se ha unido, Dios le bendiga, hermana, que nos dice buenos días, hermanos, Dios le bendiga. Y Víctor Manuel Luna González, hermano Víctor, Dios le bendiga, un cordial saludo, un fuerte abrazo a nuestro hermano Víctor Manuel Luna, hasta allá, hasta Cancún, Quintana Roo. Que Dios le bendiga a usted, a su familia y a la congregación de ahí de la región 94. Saludos cordiales. Continuamos, hermanos, con nuestro tema. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la gente a ver a Jesús? Bueno, hay muchas formas. Veamos algunas de ellos. Primero, se puede ver a Jesús a través de la palabra escrita. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial en el capítulo 20, verso 31. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 31. Voy a leer desde el 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Fíjense bien, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ayudar a la gente a ver a Jesús? Bueno, mostrándoles lo que la palabra de nuestro Padre Celestial dice. Mostrándoles, hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el único, hermanos, que ha dejado la palabra escrita, los mandamientos necesarios, suficientes, para que nosotros podamos encontrar la salvación y la vida eterna. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos enseña, es la que nos muestra, es la que nos presenta al Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ayudar al mundo a mirar a Jesús? Bueno, mostrándole, hermanos, los hechos que el Señor Jesucristo hizo y que están escritos
en su palabra. Todos estos acontecimientos que el Señor Jesucristo llevó a cabo son más que suficientes para que la gente pueda obedecer al Señor Jesucristo, para que puedan mirarle. Decirles lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo podemos ayudar al mundo? Mostrándoles la palabra de Dios escrita. Otra forma en cómo nosotros podemos ayudar al mundo, ¿sí?, es a través de la palabra hablada, como lo estamos haciendo en este momento, como lo hacen muchas personas en los púlpitos, como lo hacen muchas personas en los parques, que se ponen a disertar de la palabra de nuestro Padre Celestial. La predicación, hermanos, de la verdad es el medio por el cual Dios escogió salvar al mundo. Veamos 1 Corintios 1:21. Por medio de la predicación, dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué cree usted que hacemos campañas, que hacemos seminarios, que hacemos reuniones familiares, que hacemos los servicios de adoración? ¿Por qué? Porque en ese lugar, hermanos, nosotros predicamos, exponemos, disertamos la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, nosotros hoy necesitamos, hermanos, predicar la palabra de nuestro Padre Celestial. Es un deber. 1 Timoteo, capítulo 4. Quiero que busquemos 1 Timoteo, capítulo 4, lo que la palabra de Dios nos dice ahí. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Perdón, 2 Timoteo 4, 1. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay que predicar la palabra de Dios. Hay que predicar, hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. He tenido la experiencia de predicar en los camiones. He tenido la experiencia de predicar en los parques públicos. He tenido la experiencia de predicar en algunas actividades de campañas médicas a diferentes grupos de personas, a muchas personas, y muchos hermanos yo sé que también lo están haciendo y lo han hecho. Hay muchos lugares en donde todavía se sigue haciendo. Veía yo hace algunos meses a unos hermanos en Centroamérica ir por las calles, hermanos, con un altavoz predicando la palabra de Dios por las calles. Esta es la manera en que nosotros podemos ayudar a la gente a conocer a Jesús. Es la forma en que nosotros podemos ayudar a la gente a ver a Jesús, por medio de la escrita, por medio de la predicación de la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero hay una forma más todavía y muy importante, la cual, hermanos, nos puede ayudar a ver a nuestro Señor Jesucristo. Esta última es a través de nuestras vidas, ¿sí? Veamos lo que dice 2 Corintios. 2 Corintios. Quiero que leamos 2 Corintios,
Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2. Esta es la tercera forma en que nosotros podemos ayudar a la gente, podemos ayudar al mundo a ver a Jesús. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Usted y yo somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cuántas gentes del barrio no nos conocieron cuando andábamos en pecado? Pero ¿cuántas gentes del barrio se han dado cuenta que nosotros hemos sido transformados, que nosotros hemos sido cambiados, que se ha operado un cambio en nuestras vidas, que se ha manifestado una transformación en nuestras vidas por nuestros hechos, por nuestra forma de hablar, por nuestro comportamiento? La gente, el ser humano que no conoce a Dios, está mirando en usted cada día y debe de mirar cada día en usted al Señor Jesucristo. Yo quiero que se imagine usted en este momento una carta que trae un mensaje. Una carta que normalmente se escribe en un papel en blanco. Ahí están las letras en negro, algunas resaltadas. Y ese papel, de cuenta que esa carta, de cuenta, esa hoja, de cuenta que la trae usted pegada en su espalda. Y la gente, las personas que no conocen a Dios, le están mirando a usted y leyéndole ese papel. Esa es su persona, esa es su conducta, esa es su forma de comportarse ante el mundo como cristiano. O los lleva usted a ver a Jesús, o los lleva al infierno por su comportamiento. Necesitamos nosotros, hermanos, dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, referente a esto, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La gente ya no estaba mirando a aquel perseguidor. La gente ya no estaba mirando a aquel injuriador. Y la gente ya no estaba mirando a aquel hombre, aquel Saulo de Tarso que estaba arrastrando a los cristianos. Ahora estaba mirando al Hijo de Dios. Ahora estaba mirando a Cristo mismo en la persona de Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Es necesario que esto suceda en nuestras vidas. Es necesario que nuestro Señor Jesucristo viva en nuestros corazones y que nosotros lo manifestemos. ¿Sí? Necesitamos, hermanos, vivir una vida piadosa, una vida que glorifique a Dios. Una de nuestras tareas solemnes es ayudar al mundo a ver a Jesús. Necesitamos urgentemente ayudar al mundo a ver a Jesús. Démonos tiempo para mostrarle al mundo quién es Jesús. Lo podemos hacer a través de la palabra escrita, lo podemos hacer a la palabra de Dios, y lo podemos hacer también a través de nuestra conducta, a través de nuestros actos, a través de nuestro comportamiento. Que Dios le bendiga y que Dios nos ayude en todo momento a ayudar al mundo a ver a Jesús. Así como estos hombres fueron ayudados literalmente a ver a Jesús, nosotros hoy también literalmente necesitamos al mundo llevarle la palabra escrita y mostrarles los acontecimientos y los hechos, los milagros portentosos de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, hermanos, predicar la palabra de Dios. Necesitamos dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios para que el mundo vea
y crea a Jesús. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde y nos ayude y nos fortalezca para ayudar al mundo a ver a Jesús. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, por su amor a la palabra de Dios. Nos estaremos mirando, primeramente Dios, el próximo lunes a las 7 de la mañana con la bendición de nuestro Señor. Yo le deseo que tenga usted un excelente día, que se la pase muy bien con sus seres queridos, que el día de mañana sea preparación para que el primer día de la semana vayamos gozosos, contentos, alegres, a adorar al Padre Celestial. Recuerde usted que Dios recibe la adoración que se le da gozoso, que se le da, hermanos, con regocijo, que se le da con entusiasmo, que se le da con amor. No nos pase, hermanos, lo que les pasó a la iglesia en Éfeso, que se habían olvidado de su primer amor, que hacían todas las cosas de manera mecánica, pero ya no tenían sentimientos. Que Dios le bendiga y que Dios le ayude a tener un excelente fin de semana, alabando y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial, y que el lunes podamos vernos nuevamente 7 de la mañana con la bendición de nuestro Padre. Terminamos con una oración. Padre bendito, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque en tu infinito amor nos has mostrado hoy la necesidad que tiene el mundo de ver a tu Hijo Jesucristo, porque están hundidos en el pecado. Necesitan conocerle. Tu Hijo Jesucristo es el único que puede traer paz a nuestra alma. Tu Hijo Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Tu Hijo Jesucristo es el único que nos puede restaurar en ese lugar de gloria. Gracias, Padre Celestial, porque nosotros le hemos visto y hemos creído en Él y le hemos obedecido. Pero hay mucha gente, Padre, que está perdida y que necesita conocer a tu Hijo Jesucristo. Danos el valor, danos la fuerza, danos, eterno Dios, ese deseo de poder ir con las gentes y mostrarle quién es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a hacerlo. Ayúdanos a hacerlo a través de tu palabra del Nuevo Testamento. Ayúdanos, Señor, a hacerlo a través de la predicación como lo estamos haciendo en este momento. Pero ayúdanos también, Señor, a poderlo hacer a través de nuestro comportamiento, a través de nuestros actos, a través de nuestros hechos, a través de nuestra forma de hablar. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser portadores de la enseñanza de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a ser dignos representantes tuyos, que mostremos al mundo quién es tu Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, Señor, estaremos llevándole a la gente quién es Jesús. Ayuda a esas personas que le estaremos hablando, que les estaremos mostrando a tu Hijo Jesucristo, para que puedan creerle, para que puedan conocerle y puedan aceptarle y puedan obedecerle. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias por mis hermanos que estuvieron unidos en este momento. Que usted derrame un cúmulo de bendiciones y que podamos seguir disfrutando de este día y de los días subsiguientes hasta llegar al primer día de la semana. Estaremos alabando y glorificando tu santísimo nombre como tu pueblo, como tu iglesia. Gracias, Señor, por tu infinito amor. En Cristo Jesús oramos y ponemos a tu iglesia en tus manos. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias a todos los que pudieron estar unidos en este programa, los que nos sintonizaron por radio, en internet, mensaje de amor para salvación. Muchas gracias, que Dios nos bendiga. Nos vemos el lunes con la bendición del Señor. Sinceramente, muchas gracias por haber compartido su tiempo con un servidor. Gracias. Hay que compartir este tema con las demás personas. Dios te amó. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así.